Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos porque les traigo un vídeo que créanme les va a encantar. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y en particular, en una historia que involucra a dos nombres que resuenan con cariño en los corazones de muchos, Demet Özdemir y Can Yaman. Y lo mejor de todo, vamos a desentrañar algunos secretos que la propia Demet ha revelado. Ya saben que me encanta traerles lo último en noticias de farándula, chismes jugosos y todo aquello que los mantenga pegados a la pantalla, y hoy no será la excepción. Prepárense para descubrir detalles inéditos sobre la relación, o la falta de ella, entre Demet y Can, y para conocer algunas confidencias que involucran a la familia de Can Yaman. ¿Están listos para sumergirnos en este torbellino de emociones y revelaciones? Porque yo sí. Antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de lo que viene, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo y siempre estarán al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las estrellas. Ya saben, cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir creando contenido para ustedes, así que no duden en hacerlo. Es gratis y me ayuda muchísimo. Bien, ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos la icónica pareja de Erkenci o pájaro soñador como la conocimos en español, Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre ellos en la pantalla era innegable, simplemente explotaba. Era de esas parejas que te enganchan, que te hacen creer en el amor y que te mantienen pegado a la pantalla esperando el siguiente beso, la siguiente mirada, el siguiente encuentro. Y claro, esa chispa, ese magnetismo, alimentó con fuerza los rumores sobre una posible relación en la vida real. Los fans enloquecidos soñaban con que Cupido hiciera de las suyas fuera del set, y que su amor traspasara la ficción. Las redes sociales ardían, los foros de discusión se llenaban de especulaciones y, por supuesto, los medios de comunicación no se quedaron atrás. Todo el mundo quería saber qué pasaba entre Demet y Can fuera de las cámaras. Y bueno, las especulaciones, los chismes, los rumores, todo estaba a la orden del día. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hubo algo más allá de la amistad y el trabajo entre Demet y Can? ¿Fueron pareja en secreto? ¿Hubo un romance fugaz? ¿O simplemente todo fue una fantasía creada por los fans y la magia de la televisión? Pues bien, las declaraciones de la propia Demet nos dan algunas pistas, nos abren una ventana a su intimidad y nos permiten atar algunos cabos. En diferentes entrevistas, Demet ha hablado sobre su relación con Can, y aunque no ha confirmado abiertamente un romance, sí ha dejado entrever algunas cosas interesantes. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, nos invitan a reflexionar sobre lo que pudo haber sido, sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre la delgada línea que separa la ficción de la realidad. Por ejemplo, Demet ha mencionado que aunque hubo una conexión especial entre ellos, como suele ocurrir cuando dos personas trabajan juntas intensamente durante un periodo prolongado, la relación no llegó a materializarse en algo más allá de la amistad. Ha contado que ambos tenían personalidades fuertes y que, aunque se llevaban bien, también chocaban a veces. Esto es algo que se puede intuir, de hecho, en las propias escenas de la serie. Sanem y Can, sus personajes, tenían una relación llena de pasión, pero también de conflictos, de malentendidos y de diferencias. Y aunque la química era evidente, también había tensión, una especie de amor-odio, que hacía que la historia fuera aún más interesante. Según Demet, la intensidad de su trabajo y la presión mediática pudieron haber afectado su relación. Recordemos que Erkenci fue un éxito rotundo, que les catapultó a la fama de la noche a la mañana. La serie se convirtió en un fenómeno global, y tanto Demet como Can se vieron envueltos en un torbellino de entrevistas, eventos, sesiones de fotos y, por supuesto, el acoso constante de los paparazzi. La presión de mantener una imagen perfecta, la necesidad de complacer a los fans y la constante exposición pública, sin duda, pudieron haber dificultado el desarrollo de una relación más allá de la amistad. También ha hablado sobre el apoyo que se dieron mutuamente durante el rodaje de Erkenci. Demet ha reconocido que Can fue un buen compañero y que se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles. Y es que, recordemos, la serie fue un éxito rotundo, y la fama les llegó de golpe. Eso implica una exposición constante, el acoso de los paparazzi, y muchas veces, la pérdida de la privacidad. Imagínense lo que es vivir algo así, y más a una edad joven. La fama puede ser abrumadora y contar con el apoyo de un compañero de trabajo, de alguien que entiende.
de lo que estás viviendo puede ser fundamental para sobrevivir a esa vorágine. Pero lo más jugoso y lo que seguramente los tiene a todos en ascuas, es que Demet ha revelado detalles sobre la familia de Can Yaman. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Atentos porque esto es un tema clave. Aunque Demet no ha entrado en detalles explícitos sobre la relación de Can con su familia, sí ha dejado entrever que la familia de Can es muy importante para él, y que ha jugado un papel fundamental en su vida y en su carrera. En algunas entrevistas, Demet ha mencionado que la familia de Can es muy unida, y que siempre lo ha apoyado en sus decisiones. También ha contado que la madre de Can, en particular, es una persona muy especial para él. Imagínense la presión de ser la novia, o la amiga, de alguien que le da tanta importancia a su familia. Puede ser un poco intimidante, ¿no creen? Y es que en muchas culturas, la familia juega un papel fundamental en la vida de las personas, y la aprobación familiar puede ser crucial a la hora de tomar decisiones importantes, incluyendo las sentimentales. Es importante destacar que Demet siempre ha sido muy respetuosa con la privacidad de Can y su familia. Nunca ha revelado información confidencial, ni ha hablado mal de nadie. Simplemente ha compartido sus experiencias, y ha dejado que el público saque sus propias conclusiones. Esto es algo que habla muy bien de Demet, su discreción, su respeto y su profesionalismo. No ha buscado la polémica ni ha aprovechado su fama para sacar provecho de la situación. Ha mantenido una postura sobria y elegante y eso, sin duda, le ha ganado el respeto de todos. ¿Pero por qué es tan importante la familia de Can? Bueno, para entenderlo, hay que conocer un poco más sobre su vida personal. Can Yaman es una persona muy reservada con su vida privada. No suele compartir detalles sobre su familia en las redes sociales ni en entrevistas. Sin embargo, se sabe que tiene una relación muy cercana con su madre y con su abuela, quienes lo han apoyado incondicionalmente en su carrera. La madre de Can, Guldem Can, es una figura muy importante en su vida. Se sabe que ambos tienen una relación de complicidad y de cariño, y que Guldem ha estado presente en muchos momentos importantes de la carrera de su hijo. La abuela de Can, por otro lado, es una figura muy querida por él, y a menudo comparte fotografías y vídeos con ella en sus redes sociales. Además, la familia de Can siempre ha estado presente en los momentos importantes de su vida, ya sea en el lanzamiento de una nueva serie, en la celebración de un premio, o simplemente en una reunión familiar. Es evidente que la familia es un pilar fundamental en la vida de Can. Su apoyo, su amor incondicional y su presencia constante, sin duda, han contribuido al éxito y a la estabilidad emocional de Can. Y volviendo a Demet, es interesante cómo ha manejado este tema. Aunque no ha revelado secretos escandalosos, sí ha dejado entrever la importancia de la familia de Can en su vida, y en su relación con él. Sus declaraciones nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, y sobre cómo la fama y la exposición mediática pueden afectar las relaciones personales. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con miedos y con necesidades, que buscan el amor y la felicidad, como cualquier otra persona. También es importante destacar que a pesar de las especulaciones y los rumores, Demet y Can siempre han mantenido una relación de respeto y cordialidad. Aunque no hayan sido pareja, sí han demostrado tener una buena relación, y se han apoyado mutuamente en sus proyectos. Han sabido mantener una relación profesional y respetuosa, y eso dice mucho de su madurez y de su profesionalismo. En definitiva, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más compleja de lo que parece. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva sobre si hubo o no un romance, las revelaciones de Demet nos han dado algunas pistas interesantes. Hemos descubierto la importancia de la familia de Can, la presión mediática que sufrieron, y la forma en que ambos artistas han manejado su relación. Nos han demostrado que en el mundo del espectáculo, la amistad y el respeto pueden ser más importantes que un romance fugaz. Es evidente que la vida de las celebridades no es tan sencilla como parece. La fama, la exposición mediática y la presión del público pueden afectar las relaciones personales, y muchas veces, hacer que sea difícil mantener la privacidad. La vida de un actor o de una actriz es un constante escrutinio público, y eso puede ser agotador, tanto física como emocionalmente. La necesidad de mantener una imagen pública, de complacer a los fans, de lidiar con los paparazzi y de proteger a tus seres queridos, puede ser un desafío constante. Así que amigos, aquí lo tienen, un resumen de las confesiones de Demet Özdemir sobre Can Yaman y su familia. Una historia llena de emoción.
Once rumores y secretos a voces, que nos demuestra que en el mundo de las celebridades, nada es lo que parece. Nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones en un entorno tan mediático, sobre la importancia de la privacidad y sobre el papel de la familia en la vida de las personas, incluso de las más famosas. Pero la historia no termina aquí, porque hay otros detalles que vale la pena analizar. Por ejemplo, la vida amorosa actual de Demet y Can. Demet Özdemir, después de su exitosa participación en Erkenzicus, ha seguido cosechando éxitos en su carrera, protagonizando otras series muy populares, como Doğduğun Kaderindir y Anfara. En el ámbito personal, Demet se casó con el cantante y actor Ozan Koç, pero lamentablemente su matrimonio llegó a su fin. La noticia fue un duro golpe para sus fans, quienes lamentaron la separación. Sin embargo, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, y ha seguido adelante con su vida, enfocándose en su carrera y en sus proyectos personales. Can Yaman, por su parte, después de Erkenzicus, también ha seguido trabajando y ha logrado un gran éxito internacional. Ha protagonizado series como Bay Jail y Sandokan, y ha conquistado el corazón de miles de fans en todo el mundo. Ha trabajado en proyectos en Italia, ha aprendido italiano y ha demostrado ser un actor muy versátil. En cuanto a su vida sentimental, Can ha mantenido una cierta discreción, aunque se le han relacionado con varias mujeres. Sin embargo, hasta el momento, no ha formalizado ninguna relación. Es interesante analizar cómo ambos actores han sabido gestionar su carrera después del éxito de Erkenzicus. Han tomado decisiones importantes, han aceptado nuevos desafíos y han sabido adaptarse a las exigencias del mercado. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar personajes muy diferentes. Can, por su parte, ha demostrado ser un actor internacional, capaz de trabajar en diferentes idiomas y en diferentes culturas. La relación entre Demet y Can, a pesar de los rumores y de las especulaciones, ha permanecido en un terreno de respeto y cordialidad. Ambos han sabido mantener una relación profesional, y eso es algo que merece ser reconocido. No siempre es fácil lidiar con la fama y con la presión mediática, y ellos han sabido manejar la situación con madurez y con profesionalismo. En el mundo del espectáculo es muy común que los fans idealicen a las parejas de ficción, y que deseen que esa magia traspase la pantalla. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Las relaciones son difíciles y la fama y la presión mediática pueden hacer que sean aún más complicadas. Demet y Can nos han demostrado que, a pesar de todo, es posible mantener una buena relación, y que el respeto y la amistad pueden ser más importantes que un romance fugaz. Y ahora, vamos a profundizar un poco más en el impacto de Erkenzicus en la carrera de ambos actores. La serie fue un fenómeno global, y les abrió las puertas a un mundo de oportunidades. Les permitió viajar por el mundo, conocer a nuevos fans y participar en eventos internacionales. La fama les llegó de golpe, y tuvieron que aprender a lidiar con ella. Para Demet, Erkenzicus fue un trampolín para consolidar su carrera. La serie le permitió demostrar su talento, su versatilidad y su capacidad de conectar con el público. A partir de ese momento se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y ha participado en proyectos muy exitosos. Para Can, Erkenzicus fue el inicio de una carrera internacional. La serie le abrió las puertas a nuevos mercados, y le permitió trabajar en diferentes países. Su popularidad se disparó, y se convirtió en un ícono de la moda y de la belleza. Ha sido portada de revistas internacionales, ha participado en campañas publicitarias y ha sido invitado a eventos importantes. La serie también tuvo un impacto importante en la industria televisiva turca. Erkenzicus rompió barreras y demostró que las series turcas podían tener un gran éxito en todo el mundo. A partir de ese momento, las series turcas se hicieron cada vez más populares y se exportaron a un gran número de países. Pero volvamos a la familia de Can Yaman. ¿Por qué es tan importante para él? ¿Qué papel juega en su vida y en su carrera? Como mencioné antes, Can es una persona muy reservada con su vida privada, pero se sabe que tiene una relación muy cercana con su madre, Gulden Can. Gulden ha sido su mayor apoyo, su consejera y su confidente. Siempre ha estado a su lado, animándolo y dándole fuerzas para seguir adelante. Ha sido su mejor amiga, su madre y su manager en muchas ocasiones. La relación entre ambos es muy especial, y se basa en el amor, en el respeto y en la confianza. La abuela de Can también es una figura muy importante en su vida. Can siempre ha sido muy apegado a su abuela,
y a menudo comparte fotos y vídeos con ella en sus redes sociales. La abuela es una persona muy querida por él y su presencia le da seguridad y estabilidad emocional. La familia de Khan siempre ha estado presente en los momentos importantes de su vida. Han estado presentes en sus estrenos, en sus premios y en sus eventos importantes. Han sido un apoyo incondicional, y han celebrado con él sus éxitos. Es importante destacar que la familia de Khan siempre ha respetado su privacidad, y nunca ha buscado la fama o la exposición mediática. Han preferido mantener un perfil bajo, y han apoyado a Khan desde la sombra. La familia de Khan es un pilar fundamental en su vida, y su apoyo incondicional le ha permitido alcanzar sus metas y sueños. Pero la historia de Demet y Khan no se limita a la serie y a los rumores de romance. Hay otros aspectos que vale la pena analizar. Por ejemplo, la forma en que ambos actores han sabido manejar su imagen pública. Ambos son muy conscientes de la importancia de su imagen, y han sabido cuidarla y mantenerla. Han sido muy cuidadosos con sus declaraciones, con sus apariciones públicas y con sus proyectos. Demet ha demostrado ser una mujer elegante, sofisticada y con estilo. Ha sido imagen de marcas importantes, y ha participado en campañas publicitarias. Ha sabido mantener una imagen impecable, y ha ganado el respeto del público. Khan, por su parte, ha sido un icono de la moda y de la belleza. Ha sido portada de revistas internacionales, y ha participado en campañas publicitarias. Ha sabido mantener una imagen cuidada y atractiva, y ha conquistado el corazón de miles de fans. Ambos actores han sabido utilizar su imagen para promocionar sus proyectos, para conectar con el público y para construir una marca personal. En definitiva, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama y la exposición mediática pueden afectar las relaciones personales. Nos demuestra que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con miedos y con necesidades. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, sobre el respeto y sobre el papel de la familia en la vida de las personas, incluso de las más famosas. Y bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet y Can. ¿Qué les pareció la historia? ¿Se esperaban algo diferente? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Les gustaría saber más detalles sobre algún aspecto en particular? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan, qué les llamó más la atención, y si tienen alguna otra pregunta o curiosidad sobre el tema. No duden en compartir sus opiniones. Quiero saber qué es lo que más les interesa y poder crear contenido que les guste y que les sea útil. Y ahora, como siempre, les pido que me apoyen con un me gusta si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, para que también se enteren de todos los secretos y chismes del mundo de las celebridades. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, en este canal, siempre les traeré las últimas novedades y los detalles más jugosos del mundo de las estrellas. Nos vemos pronto.